Bueno, bienvenidos. Les habla Andrés Fonseca. Esta va a ser una conversación alrededor de una publicación reciente de Fernando Baena, que ha sido también invitado como a conversar en los episodios de los podcasts de la Universidad del Futuro. Creo que fue el segundo invitado. Y bueno, estaremos hablando un poco de filosofía, visión integral, espiritualidad, salud mental y educación, a propósito pues de un libro reciente de él que se llama Educación Integrativa y Formación Transpersonal. Cuéntanos, ¿qué es eso de la educación integrativa y la formación transpersonal para aquellas personas que pues nos vienen escuchando? Y un poco cómo surgió esa idea del libro para integrar ese modelo de Ken Wilber a la educación. Hablemos un poco de eso. Listo, Andrés. No, qué chévere. Primero que todo, pues gracias por invitarme. Eh, eh, Cuando uno escribe un libro, es como cuando uno tiene un hijo, uno quiere sacarlo adelante, por eso tu entrevista me halaga y me apoya mucho. Mi satisfacción es ver cada vez más lectores de ese texto que escribí más o menos en realidad el primer borrador lo hice en 3, 4 meses, en el año 2019, y luego le agregué imágenes, etcétera. Y el texto gira alrededor de una idea o alrededor de una pregunta que es, ¿cómo ha de ser la educación en el futuro? Entendiendo por futuro lo que está ocurriendo ya en el presente y lo que seguirá ocurriendo de aquí en adelante, por supuesto, ante todos los retos. Primero, socioecológicos del siglo XXI, y segundo, pues todos los retos tecnoindustriales y tecnoinformáticos, porque realmente estamos en un momento de cambio tan profundo que la educación tendrá que adaptarse y readaptarse a las nuevas circunstancias de un mundo cognitivamente diferente. Es decir, lo que yo estoy sintiendo es que la educación va a tener que reformular el lugar de la formación cognitiva en las aulas, en el penso, no solamente primaria, secundaria, universitaria, postdoctoral, sino la educación del ser humano desde que nace hasta que muere. Entonces escribí este libro básicamente aplicando una idea eh, que propuso el filósofo norteamericano Ken Wilber. Él es una persona con una gran capacidad de integración y de lectura, además de ser un practicante asiduo de meditación. De modo que tiene, digamos, una mente y digamos, un espíritu muy amplio para comprender al ser humano, y un intelecto muy agudo y muy preciso, y sobre todo inspirado en la idea de valorar los conocimientos que la humanidad produce. Su obra filosófica unió a Oriente y Occidente, integró las ciencias sociales y las ciencias naturales, explicó la relación entre ciencia y espiritualidad, desligó e integró, sin embargo, también el concepto de camino espiritual con el concepto de vida religiosa. Y en general me parece que es una obra muy valiosa que hay que seguir estudiando sin por supuesto convertirla en una nueva ortodoxia, pero sí entendiendo pues que es una metateoría abierta a la comprensión del ser humano en todas sus dimensiones y sobre todo al concepto de transformación y de evolución. La idea de que el ser humano es un ser en evolución y de que es un ser en transformación me parece importantísima para la educación, porque generalmente la educación sirve al Estado, generalmente la educación sirve al sistema productivo, al sistema industrial, al sistema de consumo de bienes y servicios y de producción de bienes y servicios. Y es natural que sea así, pero también eso le genera muchos límites al concepto de estoy aquí con un niño, con un adolescente o con un adulto y quiero potenciarlo. Y la potenciación del ser humano me parece la meta principal de la educación, no la preparación de ese ser para su labor funcional en una sociedad productiva. Por supuesto que la educación debe preparar para la profesión, por supuesto que la educación debe preparar para la actividad laboral, pero centrar la educación en esa preparación me parece hoy en día, primero, poco realista,
ante la incógnita que tenemos sobre el futuro laboral de las presentes generaciones, por la aparición de las inteligencias artificiales, de la robótica y de muchas otras cosas, y por la impredictibilidad de los oficios en demanda. Realmente no sabemos cuáles van a ser los oficios que van a dar dinero, y a qué ritmo vamos a tener que estarnos readaptando de unos oficios a otros en el presente y en el futuro. Y por otro lado, no solamente poco realista, sino también deformadora del propósito inicial de la educación, que era el de la paideia griega. La paideia griega era ese ideal de educación y de formación del hombre griego antiguo en la cultura clásica griega. Y creo que hay que recuperar un poquito el concepto de paideia en nuestros días. Y un hermoso libro de Werner Jaeger que se llama Paideia, que es un estudio a fondo de los ideales educativos en la Grecia clásica y que recomiendo mucho leer. Y creo que este es un poquito como una idea de cuál sería la paideia a la luz de los últimos avances de las ciencias sociales que recoge la metateoría integrativa de Ken Wilber. Entonces lo que yo hice fue coger esa metateoría que Wilber compara con un sistema operativo, como con el sistema Android que tú tienes metido en tu celular, y bajarle una aplicación. Cuando uno entiende esa metateoría, es como que uno tiene el sistema operativo instalado en la cabeza. Entendiste a Wilber, entiendes de qué se trata ver al ser humano desde ese punto de vista evolutivo y desde el punto de vista de que hay una evolución de conciencia en la historia de la vida, en la historia del universo, de la que el ser humano forma parte. Y cuando tienes instalado el sistema, le empiezas a bajar aplicaciones a ese sistema operativo. Entonces dices, voy a escribir un libro sobre economía a la luz de metateoría integrativa, voy a escribir un libro sobre, en este caso, educación a la luz de metateoría integrativa. Hoy en día hay gente que bajando sistemas, bajando aplicaciones de todo tipo, y ya hay libros de medicina integrativa basados en esto, libros de economía, libros de historia, libros de ciencia política, en fin, se podrían escribir libros de filosofía neocolonial o anticolonial, con la perspectiva de la teoría integrativa. En realidad es un sistema que permite pensar. Entonces, para mí fue fácil comenzar a pensar el tema porque en esos días, en 2019, quise volver a tener la experiencia de educar niños, más preadolescentes que niños. Y me metí a dar unos talleres y unas selectivas y unos cursos. Y viendo yo el contexto escolar en el que me estaba moviendo, con unas pequeñas horas a la semana que estaba dictando, se me empezó a mover todo y empecé a entender que, que había que poner eso por escrito, y de ahí fue surgiendo poco a poco un libro que fui produciendo también a través de conversaciones y de correos electrónicos con el vicerrector del Gimnasio Moderno, Juan Sebastián Hoyos, que me hizo muy amablemente un artículo para la revista Cambio, y que fue además la persona que hizo conmigo el conversatorio el día del lanzamiento, en más o menos creo que fue junio o julio de este año. Entonces, ese fue como un poquito el origen del asunto, y te doy la palabra. Ahí tengo una curiosidad de los proto-integralistas que uno ve un poco en la pedagogía, como el trabajo de Comenius, la didáctica magna, que él ya se estaba pensando un poco la integración del cuerpo, la mente, lo espiritual en el siglo Ajá. XVII. Y me llama mucho la atención de los protointegralistas que pues yo los he venido también como siguiendo, no solo en educación, sino también en otras áreas como Rudolf Steiner, ¿cierto? Como Sí, con la misma María Montessori, y hay un perfil en esas personas, el mismo sí. Aurobindo, las escuelas de Rabindranath Tagore allá en la India, y muchos de los perfiles de los protointegralistas del siglo XVIII y siglo XVII es que tenían también unos perfiles como en varias áreas, eran como unos eruditos que podían moverse entre el arte, como Steiner, que era autor teatral, pensador, hasta ocultismo, trabajaba el hombre, Ajá, y uno ajá. lo ve también en muchos pedagogos que han hecho cambios muy importantes en la pedagogía o han fundado como escuelas, como Paulo Freire y Iván Illich, que tienen como, que se pueden mover como entre la teología, la filosofía, y tú tienes también algo Uh-huh. como ese perfil como ecléctico y multidisciplinar. ¿Cómo percibes tú esa tendencia que no la tienen todas las personas, ¿cierto? Es como casi
una cuestión arquetípica y comportamental particular de Jan Hebser. También era una persona también que tenía, en los que se basa mucho la Sí, filosofía de Ken Wilber, son como personas que son como extraños sí, y raros sí. dentro de las épocas. ¿Qué podrías decir tú al respecto de esos protointegralistas que me llaman mucho la atención, en esa formación tan amplia, tan Eh, general, de paisaje? eh, Se fue el audio. tratar de verla desde ese punto de vista, o sea, ¿por qué resulté yo escribiendo un texto que combina tantas cosas? Sí, cuál es el carácter también digamos, los Wilber es un pináculo, pero de ahí para atrás hay una serie de personas que han hecho innovaciones en el campo pedagógico muy importantes que Sí, incluso que él recoge, él es un sí, buen articulador de eso, pero ya desde Comenio ya se estaba hablando de integrar pues el sí, cuerpo, la mente, la parte espiritual. En la didáctica magna él habla también de una sí, paideia y de una visión educativa. Él es uno de los fundadores de la educación moderna, pero hay muchas cosas de Comenio que todavía uno las podría leer a la luz de un protointegralismo muy importante. Lo que estoy viendo es como ciertas personas que tienen esa capacidad de hacer esos cruces tienen una formación y pues lo relaciona también contigo porque tú escribes que psicoterapia, que filosofía. Parece que para abordar también en la integralidad también hay algo como en uno. Es como se me viene en mente como para conversar un poquito por ahí de esa, como esa predisposición a percibir más el paisaje que la especialización en áreas de conocimiento. Incluso el anarquismo de Iván Ilich fue muy poco ahí entendido y no se lo lee me ahorita y dice, wow, qué tu hombres audio y tu tan video, potentes en su te pensamiento. veo congelado, Fue pero ya te como, entendí la pregunta. mm, aló, aló. Sí, ahí me escuchas bien. Sí, Sí, claro, todos esos protointegralistas, como los llamas tú, lo que estaban haciendo era lo que la mente naturalmente invita a hacer cuando hay conocimientos de múltiples fuentes. Es decir, cualquier pensador inteligente, cuando encuentra diferentes concepciones acerca del potencial del ser humano, intenta integrarlas. Eh, sobre todo si tiene una actitud conciliadora. Y yo creo que el pensamiento profundo siempre es un pensamiento conciliador. Es decir, por supuesto que hay que pensar en términos de diferencias y hay que pensar en términos de oposiciones lógicas, pero hacerlo solo de esa manera no es lo más inteligente. Personas como Aurobindo o como Rudolf Steiner o como Rabindranath Tagore o como María Montessori y los otros que tú mencionas, algunos de los cuales no manejo a fondo, son personas que simplemente se dan cuenta de la unidad subyacente mm, a todos los avances intelectuales de la humanidad y es natural que esto haya ocurrido. Una persona en el lanzamiento del libro que hice ahorita en junio julio del año 2023 me preguntó, ¿qué pasaría con la propuesta que usted está haciendo para la educación del siglo XXI si Ken Wilber no hubiera escrito su obra? Y yo le respondí algo que a mí mismo me sorprendió. Yo le dije, es que Ken Wilber no es Ken Wilber. O sea, no es un tema de seguir a un gurú de la filosofía integrativa, sino que esto tenía que ocurrir. Cuando hay suficientes traducciones y textos escritos sobre diferentes experiencias que el ser humano puede tener, y que lo han llevado a experimentar estados de conciencia superior y que lo han llevado a experimentar distintos niveles de desarrollo, que son dos cosas diferentes, los niveles de desarrollo y los estados de conciencia. Cuando en definitiva se ha hecho un proceso de comprensión de la evolución del ser humano tan a fondo como el que hicieron las culturas ancestrales, las culturas orientales, las culturas esotéricas occidentales, es decir, esas corrientes de fondo de búsqueda de sabiduría que existieron en Occidente y nunca dejaron de existir, con o sin la aprobación de digamos, de las fuentes oficiales académicas.
Cuando todo eso está a la mano, porque en el siglo XXI todos esos conocimientos quedaron a la mano, pues lo natural era que alguien quisiera integrarlos y que se llegara a un modelo de integración. Sí creo que el nivel de integración de conocimientos que alcanzó Ken Wilber es sobresaliente, es muy sobresaliente. Es decir, sigo pensando, hasta ahora estoy abierto a que me digan quién es el autor que tiene una integración más completa que la de él, pero sigo pensando que él es el gran integrador. En eso se luce como la persona que mejor entendió hacia dónde va el ser humano y de dónde viene. Eh, y no solamente la capacidad de lectura, el coeficiente intelectual que dicen que tiene Ken Wilber, sino también su actitud de exploración personal en el campo de la fenomenología espiritual. Es decir, es una persona que practicando meditación y siguiendo enseñanzas tradicionales, en este caso del budismo, él llegó a tener experiencias de evolución de conciencia en su vida personal que ratificaron a través de la experiencia directa las afirmaciones que venían haciendo las tradiciones orientales sobre a dónde puede llegar el ser humano. Y si la educación eh, y del que viene, cuál es ese contexto ecoespiritual al que pertenece la existencia humana y al que está invitada la existencia humana, vendida, se queda muy prostituida al sistema económico industrial o postindustrial. Realmente hay un área de la cultura que es muy renuente al cambio y por eso se dice con tanta frecuencia que seguimos teniendo un sistema educativo propio del siglo XIX en pleno siglo XXI. A mí me parece muy Estoy interesante. bastante de acuerdo con eso. Eh, aquí hay un tema grave que es el tema de la relación profesor-alumno, porque porque hay demasiados estudiantes por profesor. Esto te iba a preguntar, Fer, sobre la relación educativa. Y, eh, y ¿Me escuchas ahí? en general veo la necesidad de que los educadores, la cultura autodidacta, sus estudiantes, los posibles. Estaba viendo eso de la relación humana y educativa que tú la colocas como algo muy importante y central en el proceso pedagógico. Ahorita pues en un tiempo donde la automatización pues sigue pues creciendo y tú dices que no se debe reemplazar nunca a una persona, ni a un profesor, ni a un aprendiz, y eso me parece muy interesante, esa salvedad en un tiempo donde un espíritu de eficientismo puede llegar a ver ese reemplazo fácilmente, pero como que estoy de acuerdo contigo ahí, me gustaría que habláramos uno de esa relación humana, educativa y de la presencia que se da en el encuentro pedagógico, porque pues bueno, a partir de las entrevistas que yo he venido haciendo, yo me he puesto a pensar cuáles son la calidad educativa y los hábitos de aprendizaje de las personas que yo he entrevistado, ¿cierto? ¿Qué podrías Ajá. agregar? ¿Cuáles son como en términos educativos, ¿cierto? Eh, las personas que tú admiras, ¿cierto? Que tú tienes admiradores, tú estás poniendo ahí a Ken Wilber como una persona importante y hablaste de que además de ser un gran intelectual, pues también tiene algunas prácticas como la meditación. Me parece muy interesante hablar de esa relación educativa que a veces no es muy visible en las personas y en las personas que producen conocimiento. Para ti, como hablemos un poquito de esa relación educativa y démosle un poco el valor en medio de tanta virtualización, me parece muy clave hablar de este tema. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto ahí de esa Sí, relación? ¿Cómo lo has vivido también en tu vida? me parece, claro, me parece un eje clave. Eso se llama relación de contención. Dame 2 segunditos. Hicimos en el año 2019, si no estoy mal, el Congreso de Integralistas. Yo hice una ponencia sobre la relación de contención en el acto educativo. Eh, y hablar de eso me parece importantísimo porque
si bien hoy en día hay mejores profesores de álgebra en YouTube que en el salón de clase, si bien hoy hay mejores profesores de geografía y de historia en Internet que en el salón de clase, si bien hoy hay inteligencias artificiales que eh, hacen mejores diagnósticos de imágenes que los que pueden hacer muchos médicos reunidos en una junta médica, si bien los problemas que se solucionan a través de una mayor inteligencia cognitiva mmm, podrán quedar muchos de ellos mejor resueltos por máquinas y por inteligencias artificiales. Y por supuesto, será necesaria la formación, siempre será muy importante la formación cognitiva y el desarrollo de la inteligencia cognitiva en los estudiantes y en los seres humanos desde que nacen hasta que mueren, porque durante todo ese proceso están educándose y reeducándose permanentemente, más hoy que nunca. Sin embargo, hay algo que la formación en investigación, la formación en pensamiento lógico, la formación en pensamiento crítico, la formación en lógica, la formación en matemáticas, la formación en ciencia y en método científico. Hay algo que todo eso a lo que puede ligarse el desarrollo de la inteligencia cognitiva humana, que es alrededor de lo cual ha girado mucho la educación. Todo eso se queda corto sin una relación de contención entre el educador y el educando. Yo he propuesto llamar más bien al educador potenciador y al educando potenciable para resaltar esa palabra que va mucho más allá de la adaptación de un ser humano a la sociedad en la que va a tener que vivir, sobrevivir y trabajar. El potenciador es, eh, como yo lo veo, se parece mucho a un psicoterapeuta. No es un psicoterapeuta, pero es casi un psicoterapeuta, porque es ese que sabe establecer una relación de contención con su potencial. Si tú piensas, por ejemplo, y a mí siempre me llamó mucho la atención el tema de Simón Bolívar y su maestro, ¿cómo era que se llamaba? Muy conocido. Me ha llamado siempre mucho la atención el concepto de tutor en casa que tenían los griegos. Mm. Eh, y me ha llamado siempre mucho la atención el concepto de una relación cercana entre maestro y discípulo, como la relación entre maestro y discípulo jugó un papel muy importante hasta que tuvo que industrializarse la educación, porque por supuesto en el siglo XIX había que, digamos, bueno, en el siglo XVIII básicamente lo que había que hacer era alfabetizar. En el siglo Entonces, por supuesto, en el siglo XVIII pues había que alfabetizar a la mayor cantidad de gente y, y en el siglo XVIII la prioridad era alfabetizar. Ya estaban los ideales de la Revolución Francesa funcionando y se suponía que todos los ciudadanos deberían tener el mismo nivel educativo. De modo que el concepto y el ideal de una educación universal y demográficamente equitativa, pues era importante y por lo tanto el énfasis de la educación estuvo en alfabetizar. La gente, por lo menos, para ejercer críticamente la ciudadanía, tenía que ser capaz de leer, escribir y contar, sumar y Mm. restar. Ya en el siglo XIX, a esas personas alfabetizadas lo que había que hacer era prepararlas técnicamente, es decir, instruirlas para ejercer un oficio o profesión y en algunos casos una profesión científica o una profesión tecnológica.
y eso estuvo muy bien, de modo que a esas personas alfabetizadas además había que instruirlas y prepararlas. Pero en el siglo XX se vio que no era suficiente con la instrucción y que la educación tenía que ampliar sus miras hacia el concepto de formación. Entonces surgen una gran cantidad de filosofías de la educación que discuten sobre qué es formar a un ser humano, además de prepararlo técnica y profesionalmente, y además de haberlo alfabetizado. Creo que el siguiente paso es que en el siglo XXI empecemos a pensar en la educación como transformación. La transformación incluye la instrucción, incluye la alfabetización e incluye, por supuesto, la formación, pero es algo más que formación. Formación, ¿qué se entiende por formación en nuestros colegios y universidades en general? Básicamente, preparar a las personas para ser buenas personas, buenos ciudadanos, es decir, personas no dañinas a su sociedad y que cumplan con unos valores éticos mínimos, lo cual está muy bien. Los ideales de la formación, pues, son básicamente los mismos. Si tú comparas los PACE de distintos colegios en Colombia, o sea, de planes educativos, proyectos educativos institucionales, más o menos todos los PACE de todos los colegios distritales son el mismo PACE, sino que les cambian un poquito aquí y allá y les ponen un pequeño subrayado aquí o allá, pero en general todos los colegios hablan de valores y de formación, ninguno deja de hacerlo. De modo que no es extraño pensar en términos de educación como formación, pero sí es muy extraño pensar en educación en términos de transformación, y el concepto de transformación ha madurado lo suficiente como para diferenciarse del concepto de formación. El concepto de transformación tiene que ver con la metodología integrativa muy profundamente, sobre todo con dos vectores de la evolución del ser humano, que son el vector de la evolución de conciencia y el vector de la evolución del desarrollo, claramente diferenciados por la metodología integrativa y de los cuales la educación actual y las ciencias sociales actuales, incluyendo a Freire, incluyendo a todos los grandes pensadores de la filosofía de la educación en el siglo XX, no se ha incluido, digamos, no se ha incluido, digamos, estos dos conceptos de estos dos vectores de la transformación del ser humano, que yo sepa, en ninguna de las vanguardias de la filosofía educativa y de la filosofía de la pedagogía. Entonces creo que sí es importante dar ese paso teórico para después dar el paso práctico, la praxis de esa concepción ampliada de hacia dónde debe ir la relación entre un potenciador y un potenciable, es decir, entre un profesor y un estudiante, que no deberían llamarse sino más bien potenciador y potenciable respectivamente. Esa relación entre el potenciador y el potenciable es una relación de contención pedagógica. Y en la contención hay algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, cercanía. Si no existe cercanía entre el potenciador y el potenciable, es poco probable que el potenciable admire y quiera introyectar en su psique los ideales de persona que encarna ese maestro o ese potenciador a quien él quiere parecerse. Por supuesto, el ejemplo es fundamental. Yo cada vez me doy cuenta más de lo importante que es el ejemplo. En estos días eh, mi esposa me ha hablado mucho de la importancia de tener una bicicleta para hacer ejercicio todos los días, una bicicleta estática, y yo siempre eludo la situación y siempre digo que eso es muy grande y siempre doy razones para pensar que no hay necesidad de tener una bicicleta ni nos cabe en casa. Y me voy a vivir unos días con mi hija y de pronto ella saca la bicicleta y empieza a entrenar todos los días con un juicio y con una disciplina impresionante mientras yo le preparo el desayuno. Pues claro, llego de nuevo aquí a donde vivo en Villa de Leyva y de pronto me llega la idea, oiga, sí sería bueno tener una bicicleta, quiero ir a comprarme una bicicleta estática. Nunca hubo discurso, nunca hubo intento de concientización, lo único que hubo fue ejemplo. Y el ejemplo nos está modelando todo el tiempo. El ejemplo es modelación, pero esa modelación es una modelación en vida, no es una modelación en ese laboratorio artificial que se llama salón de clase. Ahora, ¿cómo producir esa relación de contención admirativa e imitativa que tiene tanto que ver con la mímesis a la cual están
de la cual depende la transmisión de valores, porque la transmisión de valores depende de la mímesis, no de las clases de ética ni de las clases de resolución de conflictos. Eso es básicamente mímesis. Es la mímesis cultural la que hace que un japonés se comporte como japonés y tenga la civilidad de un japonés a diferencia de la civilidad de un colombiano. Es ahí en las relaciones humanas en las que se transmiten tantas cosas de forma no verbal y de forma, yo diría, profundamente energética. Y entonces en esa relación de contención se juegan muchos lenguajes del inconsciente, se juegan muchos lenguajes de la energía, se juegan muchos lenguajes del amor y de la admiración, que son los que realmente modelan al potenciable como un eventual practicante de meditación, como un eventual buscador de en un camino espiritual, en un camino de búsqueda de sentido, de búsqueda de construcción de sentido. La construcción de sentido y la búsqueda de un sentido más profundo en la vida se aprende por referencia, porque tú sientes cuando hay un ser humano a tu lado que realmente tiene un arraigo con el sentido de la existencia mucho más profundo que el tuyo, lo admiras y lo quieres imitar. Y todo eso forma parte de la formación transpersonal. De modo que sin esa relación de contención falla mucho y muy profundamente la educación. Ahí le doy yo mucha razón a las culturas ancestrales. Pensemos, por ejemplo, en la relación entre el así llamado chamán o el así llamado mamo y sus discípulos. Es una relación de contención claramente. Pensemos en la relación de contención que se dice en las escuelas orientales, sobre todo en las escuelas de la India, que debe tener el practicante espiritual con su guru, con ese que se supone que le ayuda a disipar su ignorancia. Siempre se trata de una relación cercana y de una relación admirativa en la que uno puede comprobar unos valores que están siendo encarnados por alguien. Entonces, pensemos qué se entiende por formar a un profesor en la Universidad Pedagógica, por ejemplo, de Colombia, donde se forman los profesores. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de la formación de maestros? ¿Qué dijo Claudio Naranjo sobre la formación de maestros y en qué consisten esos procesos de formación de maestros que Claudio Naranjo quiso y quiere actualmente sus discípulos difuminar? Esos talleres que Claudio Naranjo creó se llaman SAT, Search After Truth, la búsqueda tras la verdad, recuperando mucho el concepto de buscador de la verdad, que es un concepto muy de los años 70 del siglo XX. Y Claudio Naranjo ahí lo que hizo fue talleres para profesores. Y eran talleres de transformación para profesores, para que ellos descubrieran, hicieran un cambio, un trabajo con su sombra, un trabajo con su inconsciente, un trabajo con sus emociones reprimidas, un trabajo con sus dificultades emocionales y existenciales, de resolución personal, que por supuesto tendría que reflejarse en la relación con sus potenciables a la hora de la verdad, a la hora de la verdad transformativa. Y me parece muy interesante pensar en esa solución que Claudio Naranjo pensó, que era la de formar al formador y sobre todo transformar al formador. Muy interesante, Fer. Cuando en Una cambio la cosa ahí, relación cognitiva, sí, sí, dale, dale. una cosa muy interesante, leyendo el libro de Karen Armstrong de la Gran Transformación, donde habla un poco de la importancia de las religiones en la era axial, ¿cierto? Y va cogiendo un La poco a gracia. Sócrates, va cogiendo un poco a la India, va pasando por China. En China también, en una de las conversaciones anteriores, también veíamos que el erudito chino también, además de saber cosas que tienen que ver con las artes corporales sutiles, con la caligrafía, con la meditación, con el pensamiento, como que se vuelven muy, muy sugerentes todas esas tradiciones ancestrales. Y cuando uno ve el libro de ella, ¿cómo es la mejor manera de transmitir una enseñanza espiritual? Entonces ella va mostrándonos cómo en la India la gente no creía que fuese posible transmensar eso por escrito. ¿Cierto? Sino Sí, que eso no se medía, la verdad no se medía tanto por la objetividad, sino por el valor terapéutico, muestra un poco ajá. la cuestión de Sócrates con la mayéutica, incluso va a lo arcaico a mirar un poco como el sacrificio, el rito, y vamos llegando a un conocimiento interior con la Upanishad y con toda esa sabiduría donde ya de centro un poco ya
el asunto exterior y ya va poniendo el asunto espiritual y de transformación en lo interior. Me parece muy interesante cómo ella, me ha gustado mucho ese libro porque también muestra que mucho antes de que Freud y Jung pues desarrolladas en la búsqueda moderna científica del alma, ya mucha gente ya estaba empezando a explorar ese reino del inconsciente de una manera con profundidad. ¿Cómo la educación Ajá. nos puede llevar a conectar con esa dimensión sagrada de la existencia? Me hago esa pregunta para ti, ¿cómo la ves tú? Mm. Yo también me la hago y me parece problemática la pregunta, sobre todo por una cosa que con mucho realismo dice la metateoría integrativa y es que hay una pirámide del desarrollo. La pirámide, la existencia de una pirámide del desarrollo lo que significa es lo siguiente, que hay una mayor, que en cualquier sistema vivo, estamos hablando ya no solamente de seres humanos, sino de seres vivos, estamos hablando de la evolución de la conciencia en este planeta y en cualquier galaxia, estamos diciendo que hay una norma general y es que hay una menor cantidad de estructuras más complejas y sofisticadas y una mayor cantidad de estructuras menos complejas y menos sofisticadas. Es decir, que siempre encontraremos en el universo una mayor cantidad de estructuras eh, protoorgánicas, orgánicas, protoconscientes, conscientes, proto hiperconscientes o hiperconscientes, dependiendo del nivel en el que estén, siempre habrá una menor cantidad de estructuras menos desarrolladas que una mayor, y habrá una menor cantidad de estructuras más desarrolladas. Si eso fuese así, y la evidencia es un poco que sí, o sea, obviamente en todas las sociedades, incluso en los países altamente desarrollados, hay una menor cantidad de personas que tienen una estructura en evolución de conciencia y en evolución de desarrollo más compleja y sofisticada que otras. Ahora, si hay una pirámide del desarrollo, aquí viene un problema grave y es que estamos hablando de que hay seres humanos superiores a otros o estamos hablando de que hay culturas superiores a otras. No, la metateoría integrativa no dice que haya superioridad ni inferioridad por el hecho de que haya mayor nivel de complejidad y sofisticación de unas estructuras que con respecto a otras estructuras. Aquí estaríamos hablando de seres humanos que tienen diferentes niveles de conciencia y de desarrollo, que son minorías. Por supuesto, el ideal de la educación es que en esa pirámide del desarrollo y de la evolución de conciencia crezcan cada vez más en la cantidad de individuos que alcancen mayores niveles de complejidad y sofisticación en todas sus inteligencias. Porque para desarrollar alguna inteligencia, la musical, la matemática, la estética, la ética, la existencial, bueno, la que sea, la lógico-matemática, la lingüística, inteligencia de la que estemos hablando, que hay por lo menos unas 10 claramente diferenciadas unas de otras y estudiadas clínicamente. Para que una persona alcance mayores niveles de inteligencia, pues se necesita que alcance mayores niveles de complejidad y sofisticación en la solución de los problemas con los que tiene que ver la inteligencia respectiva. Y hay una menor cantidad de personas que tienen unos mayores niveles de inteligencias y todavía menos seres humanos que tienen esas inteligencias adecuadamente emparejadas o equilibradas. Por eso encontramos muchos seres humanos menos complejos y sofisticados y muy pocos o una menor cantidad de seres humanos más complejos y sofisticados. Entonces la pregunta, digamos, lo que tú me preguntas tiene mucho que ver con el tema de la pirámide del desarrollo. ¿Por qué no me vuelves a hacer la pregunta Pero yo me para que pregunto, por volvamos ejemplo, yo yo relacionar estoy en eso una con el tema de selva y la... yo tengo un sistema muy sofisticado de pensamiento y van a haber unas personas con menos sofisticación y que puedan sobrevivir más fácilmente en un entorno que yo. Incluso si a mí se me daña el carro, hay muchas personas que tienen unas habilidades que no pueden ser muy sofisticadas en el pensamiento, pero pueden volverse más expertos y maestros en un área de conocimiento para mí. Entonces, Ajá, como que la descentralización de la autoridad docente también es importante en la medida que empezamos a ver como que hay ciertas poblaciones, incluso analfabetas, incluso sin todavía pasar por los mecanismos de alfabetización, que pueden llevar a tener algunos procesos de que puedan sobrevivir más fácilmente en una hecatombe nuclear o algo claro, así. Entonces, como que me pregunto también eso de esa sofisticación a veces nos hace llevar que unas personas se crean pues más superiores a otras, puede tener malos claro, usos y podemos claro, volvernos en una actitud muy clasificatoria que yo a veces veo que claro. a veces pasa que usamos todas esas teorías como para clasificar a las personas cuando nos damos cuenta de que realmente un maestro
en un sentido de ese potenciador que tú estás hablando, como que tiene la capacidad de aprender de todo, incluso puede aprender Ajá. incluso de las inteligencias no humanas. ¿Cómo tú ves eso de esa sensación que viene cogiendo en el mundo de poder empezar a aprender también de otras inteligencias? Obviamente yo estoy de acuerdo y he leído la teoría de la complejidad jerárquica de Commons, que nos muestra un poco desde la MEVA hasta los sistemas más sofisticados de procesamiento de información y de cómputo, y uno ve como esas complejidades, pero también uno ve que ahorita en la actualidad en la educación hay una gran tendencia también donde el ser humano, incluso con los estudios de Donna Haraway y con ciertos pensamientos poshumanistas, como que nos hacen ver también muchas inteligencias que están surgiendo y que tienen una capacidad de resolución de problemas que estamos lejos nosotros de hacer. Entonces, Sí, ¿cómo ves tú eso en términos sí. de esa estructura jerárquica, esa dimensión de reconexión con lo no humano? Es que Wilber propone un concepto que hay que ayudarle a mejorar, que hay que ayudarle sí, a evolucionar, que es el concepto de holoarquía. Yo creo que el concepto de oligarquía es conciliable con esta discusión y con esta reevaluación de las epistemologías no occidentales, Ujú, eh, de las epistemologías andinas, de las epistemologías nativas, por ejemplo, que son sofisticadas y complejas en muchos sentidos y mucho más en muchos sentidos que lo que pueden ser las lógicas científicas. sí. Habría que ampliar el concepto de oligarquía, pero sí me parece que es importante no recaer en un concepto de anarquía valorativa, de anarquía axiológica. Es Ujú, decir, un relativismo radical que nos dice que cualquier cosa da lo mismo sí, y que sí. cualquier epistemología es tan válida como cualquier otra, desconoce el hecho de que existen niveles de sofisticación y complejidad diferenciables entre distintas inteligencias y entre distintas epistemologías. Entonces yo creo Ujú, que ahí lo que hay que hacer es reevaluar y reutilizar el concepto de oligarquía y ampliar el concepto de oligarquía para, primero que todo, terminar de acabar con el pensamiento tipo jerárquico, que están, sobre todo con lo que se llaman jerarquías de dominio, mm, que están tan relacionadas con el patriarcado, que están tan relacionadas con cierta altanería epistemológica, ontológica y filosófica de la cultura occidental, o incluso todavía hoy en día. Pero por otra parte, buscar el equilibrio para no recaer en un relativismo radical que yo considero muy afín a ciertos excesos de la posmodernidad, a ciertos excesos del pensamiento posmoderno. Y ahí hay un reto importante, pero todo esto comenzó por una pregunta que tú hiciste y yo me salí rápido de la pregunta y me metí en el tema de las pirámides del desarrollo. sí, ¿Recuerdas no, cuál fue esa que pregunta? en el trabajo de Karen Armstrong hay una tendencia de mirar Ah, la religión. Digámoslo, me sí, parece interesante ver la integralidad, pero siento que Wilber se quedó como en los cuadrantes interiores, ¿cierto? Individuales y colectivos, pero los que están en la sí, mano derecha están todavía, y falta darle sí, igualmente peso, viendo un sí, poco algo que mucha gente en la sociedad está hablando de que son espirituales y no religiosos, me parece un contrasentido, porque yo siento que la dimensión del individual interior, pues está todo lo de la espiritualidad, pero tenemos que también hablar de religiosidad y de religión claro, como el cuadrante, digámoslo, interobjetivo, interpersonal, claro, el valor de los ritos, los símbolos, y también pues está en el cuadrante pues que está al lado. Pero entonces me parece claro, muy interesante en educación, siempre cuando hablamos de educación, pasar por todos ellos y hacer el ejercicio de hablar tanto desde las inteligencias múltiples, pero también de ver de los sistemas educativos. Y una de las cosas frente a los sistemas educativos que me gustaría plantear, que cuáles son los obstáculos que podrían darse a la hora de implementar un modelo integral a muchas sí, capas de la población cuando se ha dado un poco de presunción de que hay algunas cosas respecto como a ciertos aprendizajes en los niños que pueden ser más fácilmente introducidos cuando tienen presencia, sintonía emocional, un background cultural, una capacidad de tener una seguridad, un apego seguro, pero hay algunos procesos de que estos pensamientos más matizados y más integrales cuesta más en sociedades que han nacido
como con menos capacidades de acceso a la información. ¿Cómo ves tú que eso se podría, digámoslo, cuáles serían los obstáculos que uno se podría encontrar a la hora de implementar un modelo integral desde un sistema educativo? Me gustaría hablar también de esos cuadrantes de allá también que son muy Sí, buenos. Mm, sí, súper importante. Para aclararle a las personas que no hayan leído a Ken Wilber, en Ken Wilber existe, la realidad es cuadrante, o sea, la realidad tiene 4 cuadrantes que pueden mm, entenderse como 2 filas y 2 columnas. Las 2 filas son la de arriba y la de abajo. La de arriba tiene que ver con todos los, toda la realidad entendida como una realidad de individuos que experimentan la realidad. Y la línea de abajo, la fila de abajo, es la que tiene que ver con la realidad comprendida y entendida por comunidades de individuos. ujú, La columna de la izquierda tiene que ver con la comprensión de la realidad como se ve, como, la realidad como se percibe desde adentro. Y la columna de la derecha tiene que ver con la realidad como se percibe allá afuera. Entonces tenemos la columna de allá afuera a la derecha, la columna de aquí, desde aquí adentro a la izquierda, la fila de aquí arriba, que es como los individuos, y la fila de aquí, y la fila de acá abajo, colectivo. que es las colectividades y las comunidades. Así tenemos 4 mundos que son el intrasubjetivo, Mm, arriba a la izquierda, el intersubjetivo, abajo a la izquierda, el objetivo, arriba a la derecha, y el interobjetivo, que es abajo a la derecha. Tenemos tenemos 4 ontologías que dan incluso lugar a 8, pero eso ya es más harina de otro costal. 4 ontologías y 4 epistemologías, que dan lugar incluso a 8 ontologías y 8 epistemologías. De modo que son lo suficiente, una propuesta lo suficientemente compleja como para que no haya, como para que esa metateoría no dé pie a una epistemología, digamos, sesgada hacia, hacia los modelos occidentales y hacia la filosofía occidental. Es ujú, una epistemología y una ontología que invita a la comprensión de esos otros mundos y a la comprensión de la espiritualidad en los cuadrantes de la derecha, que son los del mundo objetivo. Sí, aquí hay una pregunta importante. La pregunta es, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasar de esta filosofía de la educación a la praxis educativa? Y ahí hay que entender que posiblemente sea bueno hacer un proceso de lo más abstracto a lo más concreto. Es decir, de ir de una filosofía de la educación para el siglo XXI a una pedagogía de la educación, a una pedagogía de la educación para el siglo XXI, y de ahí a unas metodologías y a unas didácticas consecuentes con esa pedagogía para el siglo XXI y con esa filosofía de la educación para el siglo XXI. Porque a veces también ocurre a nivel inductivo, y es que empiezan a producirse muchas praxis experimentales nuevas en el mm, campo de la educación, que por supuesto están apuntando hacia esa nueva pedagogía de la educación y hacia esa nueva filosofía de la educación. Y cuando el proceso es inductivo, es decir, parte de experiencias piloto en las cuales están haciendo cosas novedosas y diferentes con una idea distinta de lo que es la relación entre el potenciador y el potenciable, se van, se, va, se van haciendo aportes, pero esos aportes deben saber de qué pedagogía para el siglo XXI están colgados, y esa pedagogía debe saber cómo colgarse de una filosofía de la educación que la respalde, para que exista un ujú, proceso de fundamentación lo suficientemente coherente que ayude a evitar la dispersión y la anarquía en las prácticas en la praxis educativa. El gran reto, creo yo, tiene que ver con la relación entre profesores y alumnos. Es decir, si el proceso de contención pedagógica es el proceso verdaderamente modelador, verdaderamente formador y verdaderamente transformador, porque dudo, dudo que la formación y la transformación se puedan dar sin la contención pedagógica, sin humanos. La instrucción y la alfabetización pueden llegar a ser muchísimo más eficientes a través de inteligencias artificiales y a través de profesores robotizados, porque ellos son, o sea, estas inteligencias artificiales van a ser capaces
no solamente, y ya están siendo capaces no solamente de dar formación, sino de hacer lectura de lenguaje corporal de sus estudiantes para saber si están enojados o están contentos o están entendiendo o están distraídos. O sea, en realidad estas máquinas y estas inteligencias artificiales van a entender mucho mejor cómo trabajar para formar, para alfabetizar y para instruir. Es decir, para preparar a las personas para realizar funciones lógicas que tengan que ver con el ejercicio de labores y profesiones. Y eso le da mucho tiempo libre a la educación si la educación aprovecha ese tiempo libre y no lo empieza a llenar de bobadas. Porque el tiempo libre que esto libera, o lo temprana y lo rápida que puede hacer ese proceso alfabetizador e instructivo en los estudiantes, libera mucho tiempo en las aulas, libera mucho tiempo en los espacios educativos, libera mucho tiempo libre para que haya realmente encuentros de calidad que siempre implican una menor cantidad de estudiantes por profesor. Entonces, para mí ese es un tema muy importante y yo creo que sí existirá alguien lo suficientemente inteligente como para aterrizar estas ideas de filosofía de la educación a unas praxis pedagógicas en las cuales se pueda incentivar la calidad por encima de la cantidad de egresados. También tenemos un grave problema que es el de la burocratización de la educación, un grave problema que es el de la titularitis y la certificacionitis educativa, un grave problema que es el de la conversión del profesor en una especie de ayudante burocrático y administrativo de la universidad, encargado de crear falsas apariencias, publicando papers que no sirven para nada y que nadie lee. O sea, aquí tenemos un problema grave que es el problema típico con las instituciones y no se salvan las instituciones educativas, y es que olvidan su misión fundamental para empezar a confundirla con la misión institucional. La misión fundamental debe estar al servicio de la misión institucional y del éxito institucional. La imagen de la universidad debe ser secundaria con respecto a la calidad y el tiempo, la energía y la atención que las universidades y colegios deberían estar dándole a la formación de calidad. Debería ser mucho mayor y mucho menor el tiempo y energía y atención que le están dando a la imagen pública, al marketing y a la aprobación de parte de instituciones educativas internacionales o del bilingüismo. Todo eso está muy bien, pero de alguna manera hay una especie de superficialización del acto educativo muy movida también por las necesidades del mercado y bueno, seguramente ahí habrá factores sociopolíticos y bueno, muchas cosas ahí complejas que yo no alcanzo a Muy entender. interesante eso de lo que planteas tú también, de eso de que gracias a buena parte de las innovaciones tecnológicas podemos reducir mucho tiempo que debemos para asegurar nuestra supervivencia, ¿cierto? Reducir el reino de la Sí. necesidad y aumentar el reino de la libertad, que es como la propuesta también también un poco marxista, también en el sentido de cómo podemos tener más tiempo disponible, los trabajos de Gortz alrededor del tiempo y de la Sí. renta básica universal están muy fundamentados también, pues vamos a tener más tiempo disponible para actividades que nos importan. Entonces, el problema es que en muchas universidades se ha venido también introduciendo mucho una mezcla entre el eficientismo con tecnología y eso sí ha sido una cosa súper preocupante porque ya es como lo que llaman la tecnocracia, que también Iván Illich habla un poco como de que eso también es robarnos la capacidad también de nosotros de generar nuestros propios procesos de aprendizaje. Y entonces una de las cosas más bonitas ahí frente a eso de la educación y de los sistemas educativos, qué forma van a poder tener, porque cada vez que cambia un sistema material, cambia también la religión, cambia también la educación. Nomás veamos un poquito el trabajo de Jan Hepser, que nos muestra un poco desde la oralidad, ¿cierto? La escritura, ¿cierto? La multimedia y ahorita tenemos Internet. ¿Cuál sería la espiritualidad en tiempos de Internet? Sabiendo que cada momento ha tenido sus propias maneras de enfrentarse a ese proceso de lo trascendente. Me gustaría que habláramos en lo que nos queda un poquito de eso de la educación,
religiosa, Transpersonal. educación moral y espiritual en relación también a cuál sería una de las cosas que leí muy chévere respecto a eso de una teología en tiempos de Internet, es el trabajo de Alexander Barr, donde hablan de no poner el Dios como algo para entender el pasado, sino el Dios que estamos creando a futuro, como el Dios como Ajá, utopía, el Dios como algo que estamos construyendo y él habla de una fe secular, donde habla de una religión comprometida más con la libertad, de lo que estamos hablando también. Y sí, como unas maneras también, y cita Karen Armstrong en el sentido de que muchas de las tendencias alrededor de lo espiritual tienen que ver con la trascendencia del egoísmo. Me gustaría que habláramos de eso porque buena ajá, parte del narcisismo, dice él también en el libro, se basa mucho en el desprecio de uno mismo, ¿cierto? Se basa como una actitud compensatoria frente a un desprecio que uno tiene y un odio interior. Entonces, ahorita se mm, habla mucho de narcisismo y me gustaría hablar un poquito sobre ese Dios en tiempos de Internet, porque yo siento, cambia el Internet, cambia la estructura material, técnica, necesita cambiar la educación, pero también necesita cambiar las ideas que tenemos de Dios, porque ajá, eso tiene que se tiene que ir renovando y hay trabajos maravillosos desde la psicología evolutiva alrededor del cómo ha evolucionado ese concepto de Dios. Hay un autor que no recuerdo, Richard Wright, que habla un poco, hace toda una estructura de análisis y también hay otros estudios que han empezado a salir de, por ejemplo, cómo hemos nosotros relacionado con el tema de la trascendencia desde la antigüedad hasta nuestros días. Quiere decir, hay muchos estudios antropológicos, como tú decías, que nos están llegando muy informados, muy integrales en su relación y en su concepción, pero me gustaría hablar un poquito de eso, de la transpersonalidad, porque eso también está ajá, relacionado también como con experiencias de trascendencia y como qué le sí, aporta tu sí, trabajo a ese, a esa, sí, a esa, a esa, a ese debate. sí. Bueno, la educación, entonces, eh, la educación se convirtió en educación cognitiva en el siglo XIX. En el siglo XX quiso ser educación formativa. Dudo mucho que realmente se haya logrado ser lo suficientemente efectiva en términos de formación. Creo que la educación en el siglo XX tuvo una filosofía de la educación formativa, pero no tuvo resultados formativos. De lo contrario, tendríamos una sociedad completamente diferente y las nuevas generaciones tendrían unas actitudes y valores, digamos, más evolucionados que los que actualmente tienen. O sea, básicamente estamos teniendo los mismos problemas que antes y tenemos más o menos la inconsciencia colectiva es más o menos semejante. El bajo nivel de conciencia político y ecológico que requieren cambios tan abruptos como los que necesita el siglo XXI refleja un nivel de formación muy pobre y un resultado muy pobre de los ideales formativos y sobre todo de las metodologías formativas que se quedaron cortas en el siglo XX para lo que estaban planteando las filosofías educativas en el siglo XX, las filosofías formativas. Entonces yo creo que eh, esto se debe mucho a la pelea entre ciencia y religión. La pelea entre ciencia y religión, muy del siglo XIX, muy del siglo XVIII, produjo una farsa, una falacia, que es la falacia de que la vida espiritual se opone al desarrollo humano y que es una opción personal para personas que de alguna manera quieren estar vinculadas a la conciencia mágica o al pensamiento primitivo o al pensamiento mítico y que por lo tanto quieren adherirse para tener seguridad psicológica a alguna religión. La vida esa falacia hizo que se retrasaran muchas metodologías, que no se aplicaran y no se incluyeran muchas metodologías de formación espiritual en la relación entre el potenciador y el potenciable, y de alguna manera descuidó, invisibilizó la formación ética y y la formación espiritual, a la que yo prefiero llamar, precisamente por todas esas confusiones conceptuales, formación transpersonal, y así lo llama la psicología transpersonal. Decíamos que en la metateoría existen dos vectores para comprender el desarrollo humano o la transformación del ser humano, que son el vector de niveles de conciencia y el vector de niveles de desarrollo. Imaginémonos como un eje XY en un plano cartesiano, en el que por supuesto podemos colocar puntos que están más arriba en el eje, en uno de los ejes, o más adelante en el otro. Si tú colocas un punto más arriba y más adelante, eso significa que ese ser humano
tiene un nivel de desarrollo más adelantado y un nivel de conciencia más alto. Por supuesto, lo ideal sería que tuviéramos un nivel de desarrollo muy avanzado y un nivel de conciencia muy alto. Los niveles de conciencia son los que están relacionados con la inteligencia espiritual. Está muy asociada a Fowler y a otros analistas de la inteligencia espiritual y fenomenólogos de la experiencia espiritual que han reunido los aportes de las culturas ancestrales y de las culturas orientales, así como de la fenomenología de las experiencias místicas en místicos occidentales, y que han llegado a unas mismas conclusiones acerca de qué ocurre cuando un ser humano avanza a niveles de conciencia superior, que siempre están asociados a un corazón más expandido, que siempre están asociados a una mejor relación con lo luminoso y con lo sagrado, que siempre están relacionados con eso que en algunas culturas llaman iluminación, o que otras culturas llamarían santificación, o que otras culturas llamarían simplemente el don del águila, no importa cómo la llamemos, o que otras culturas habrían llamado la armonía con el Tao, bueno, no importa. Y ese es el eje, uno de los ejes. El otro eje es el eje de los niveles del desarrollo. Se puede decir que en general todos los filósofos de la educación hasta ahora han atendido a los niveles del desarrollo humano. Es decir, no hay filósofo de la educación ni pedagogo experto que no sepa que un ser humano debe pasar de un modo de pensamiento mágico a un modo de pensamiento mítico y de un modo de pensamiento racional y de ahí a una lógica de pensamiento postracional o integral. Todos ellos están de acuerdo en que existen unos niveles de desarrollo que deberían medir el nivel el nivel de avance educativo de un ser humano promedio. Lo que sí está muy poco claro es que a esa evolución del ser humano en ese X, en ese eje, hay que sumarle la evolución del ser humano en el otro eje, y que existen metodologías en el otro eje para que el ser humano pueda evolucionar. Las metodologías están dadas, eh, tanto para lo uno como para lo otro, pero la educación sigue ciega a, al eje de la evolución transpersonal, al vector de la transformación del ser humano hacia niveles de conciencia superior. Y ahí es donde falla claramente la educación occidental y la educación occidentalizante. Tenemos un gran bache de invisibilización de del potencial transformativo espiritual o transpersonal del ser humano, y ahí creo que, pues, de nuevo viene la gran pregunta de cómo producir los maestros o la educación transversal o los procesos de implementación transversal o no transversal en los planes de estudio y en los currículos educativos permanentes del ser humano para que esa dimensión sea considerada e incluida como un factor importante de la potenciación de un ser humano. Ahora, estas metateorías lo integran todo tan inteligentemente que realmente de lo que se trata es de difundirlas. Yo creo que hay que propiciar la lectura del pensamiento, la lectura y el estudio del pensamiento integrativo para que esto vaya calando poco a poco en los espacios académicos universitarios. Yo he visto mucha apertura y he hecho varios relanzamientos del libro Educación Integrativa y Formación Transpersonal, recordemos que es el título del libro, y he visto una actitud muy abierta en muchas instituciones, incluso en algunas que se supondría que por su filosofía educativa no serían permeables a este tipo de ideas y de propuestas, pero estamos en un momento en el cual tenemos claras cuál es esa nueva concepción del ser humano y de la educación que hay que implementar en el siglo XXI, pero todavía no vemos a los pedagogos involucrados en la aplicación de esta filosofía de la educación. Creo que en ese sentido, pues yo tendría que escribir el siguiente libro sobre pedagogía de la educación, sino que no soy un pedagogo experto, en cambio sí soy filósofo, y no sé qué también haría escrito un libro así, para que después empezaran a pensarse las metodologías y las didácticas, tanto de tipo transpersonal como las otras que tuvieran que ver con los niveles del desarrollo. A propósito de los niveles del desarrollo, creo que el concepto de que existen inteligencias debería conducirnos a la idea de que ya deje de haber profesores de materias. En mi opinión, debería haber profesores de inteligencias, no de materias,
porque las materias tienen que ver con las inteligencias, pero lo que realmente hay que ver cómo potenciar son las inteligencias que están relacionadas con las materias. Por ejemplo, ética y religión puede que estén relacionadas o no, pero tienen que ver es con la inteligencia espiritual. El profesor de inteligencia espiritual en un colegio o en una universidad sería una especie de asesor que se encargaría de procurar, de acuerdo con el nivel de desarrollo alcanzado por cada estudiante, un paso más de avance en ese nivel, en esa inteligencia. Si cada estudiante, si cada ser humano que ingresa a un colegio o a una universidad fuese evaluado en cada una de las inteligencias y no se exigiese que todos llegaran al mismo nivel en todas las inteligencias y se aceptase que hay una orientación vocacional y unas predisposiciones personales y comunitarias a favor más de unas inteligencias que de otras, y se fomentase el desarrollo de esas inteligencias a través de evaluadores de inteligencias, no de evaluadores de contenidos ni de evaluadores de materias o asignaturas, pues yo creo que ya empezaríamos a entender qué es la educación personalizada o la educación no solo personalizada para las personas, sino también la educación personalizada para las comunidades de acuerdo con sus orientaciones, de acuerdo con las etnias, de acuerdo con las características sociogeográficas de cada población, etcétera. Entonces, ahí Sí, habría mucha cosa que pensar que sería sí, muy fabulosa. interesante ese tema de la... Todo esto nos saca un poco, la verdad, todo esto nos saca un poco del campus universitario, del Mm, concepto del campus escolar, nos saca mucho del aula de clase, nos saca mucho de la idea de 30 estudiantes sentados en un pupitre oyendo a un profesor con un mm. tablero hoy en día acrílico, porque el gran avance fue que pasamos de los tableros negros a los acrílicos y de los tableros acrílicos a las proyecciones de diapositivas, pero en realidad seguimos en el mismo modelo educativo y en la misma concepción Eso que estás del planteando modelo me parece educativo. muy interesante porque nos hace preguntar cuáles serían los modelos de evaluación adecuados a una educación integrativa. ¿Cuál sería el Ajá, currículo o el plan de estudios de de una cosa? Sabiendo incluso que a veces tener el reconocimiento de los diferentes espacios donde se puede uno desarrollar, pues se da uno cuenta de que uno no va a alcanzar la perfección en todos, y incluso en el trabajo de Arthur Koestler, cuando él en este compilado él habla de Gandhi, tampoco lo deja muy bien parado en muchas cosas respecto como a otras inteligencias que no tenía desarrolladas. Eh, ajá. entonces me parece muy interesante como bajarnos de ese pináculo. Ahorita está muy de moda un libro que sacó un gran biólogo que se llama Robert Sapolsky, donde habla que no hay libre albedrío, que ni la biología, ni las hormonas, ni muchas cosas que tienen que ver donde nacemos son cosas que elegimos. ¿Qué Sí, podría pasar y qué cosas nos podrían dejar como más tranquilos el saber que no tenemos libre albedrío para ti? pues mira, la verdad es que no hay libre albedrío porque todos vamos a terminar evolucionando. Muchas cosas no podemos controlar en términos de lo que Sí, no, somos, ¿no? A lo que veces es quiero decir es, como que yo eh, siento que sí es sobrevalorado también mucho en el enfoque integral el tema de la conciencia, el tema del ajá, desarrollo, y hay muchas cosas que no controlamos, como la genética, la epigenética, en la familia sí, donde sí, nacemos, la biología, el comportamiento, sí, el que tú sí, hayas nacido así, y que como que ahí me pone un poco como, está polémico el sí, tema. sí. Es que, claro, somos seres destinados. Nunca sobra la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. De modo que mis circunstancias son las que me imponen un destino epigenético, de constelación familiar, Mm, bueno, de todo lo que queramos. hormonal. Interesantísimo leerse ese libro para saber cuáles son mis circunstancias, pero yo soy yo y mis circunstancias, yo no soy mis circunstancias. Ujú. Ahora, las circunstancias son circunstancias que siempre, desde el punto de vista que yo tengo, que yo defiendo, son circunstancias que siempre están relacionadas con un proceso de evolución de conciencia. Es decir, no creo que todas esas circunstancias biológicas, epigenéticas, constelacionares, etcétera, etcétera, que me hacen ser como soy y no de otro modo, eh, sean factores que no estén dirigidos a una evolución de conciencia tanto personal como comunitaria. Más bien todas esas circunstancias me demuestran que existe un proceso de evolución de conciencia, tanto personal como comunitaria, y que por lo tanto, de alguna manera sí estoy destinado a ser más feliz, a ser más amoroso, a ser más inteligente, a ser más ético, a ser más lógico, a ser más musical, a ser más verbal,
a ser más poético, etcétera, sí estoy evolucionado, sí estoy destinado a evolucionar, porque la existencia de todas esas precondiciones que me destinan y que me determinan son las que precisamente explican mi libertad. Si amplías la mirada, lo que creo es que muchos de esos biólogos, y si este es un biólogo, pues con seguridad puede ser que sea uno de esos biólogos que en vez de ampliar la mirada desde la biología hacia hacia la evolución de conciencia, niega la evolución de conciencia a favor de la biología para obtener la aprobación de sus pares, que por supuesto son biólogos igualmente convencidos de los supuestos epistemológicos y ontológicos de la ciencia occidental ortodoxa, que niega, basada en la teoría de la evolución y basada en otras cosas, que exista evolución de conciencia. Cuando la teoría de la evolución darwiniana lo que puede es formar parte del gran origami, del gran esquema de la evolución de conciencia. La evolución darwiniana no se, ni la evolución darwiniana, ni la teoría de la adaptación, ni todas las teorías darwinianas y postdarwinianas de la evolución biológica niegan que existe evolución de conciencia, más bien la reafirman en una filosofía de la evolución de conciencia. Recordemos que Ken Wilber viene de las ciencias biológicas, y fue la biología la que lo inspiró a pensar en el universo como un proceso de evolución de conciencia del que somos sintomáticos los primates que nos volvimos humanos. Estamos involucrados en ese proceso de apertura hacia la libertad desde unas circunstancias que nos destinan. No creo que... a mí me gusta a veces leer autores que me vuelven ateo, materialista, porque me retan a preguntarme si de verdad he superado mi propio escepticismo existencial. Y creo que sí. Creo que he logrado superar mi escepticismo existencial a pesar de los biólogos y a pesar de la ciencia atea, materialista, reduccionista, porque la metateoría me ha ayudado a no entender el mundo de modo reduccionista. Si lo piensas bien, los libros de Noah Harari, que son excelentes, que me encantan, porque son las mejores novelas que me he leído acerca de la historia de la humanidad, o libros como de este biólogo que tú citas, son libros que en el fondo padecen de estar metidos en la cuadrícula de algún reduccionismo. Los reduccionismos en Wilber se llaman reduccionismos de cuadrante, y un reduccionismo consiste en que uno de los 4 cuadrantes quiere tener toda la verdad para sí, diciendo que esa es la única realidad verdadera y que todas las otras realidades son simplemente epifenómenos del fenómeno principal, que es la única verdad verdadera, que es o arriba a la derecha o abajo a la derecha o arriba a la izquierda o abajo a la izquierda. Esos son los Tengo otra reduccionismos de pregunta, cuadrante Fer. que nos liberan de eso. Tengo otra pregunta. Estuve leyendo el informe de salud mental del 2022 y decían que a nivel global los jóvenes tienen una probabilidad de 3 a 4 veces mayor de luchar con su salud mental que la generación de sus padres, ¿cierto? Y mostraron unos descensos del yo social, registró como en las generaciones pues, de los jóvenes una declinación y eso está muy ligado como a la salud mental. ¿Cómo crees que la educación puede contribuir a fortalecer ese yo social? Porque lo siento, otra vez volvemos a la contención, la presencia, la importancia de esos encuentros, porque parece que el sistema, yo siento que así como hay evolución, también hay regresión, y miremos en Argentina también lo que está pasando. Yo no me pregunto cómo pasó, como en esos discursos como tan reaccionarios que haya tanta popularidad, y cómo Sí. el asunto emocional se está volviendo como parte de la gestión de la geopolítica y de las maneras Mucho está ligado también como que la información menos matizada corre más rápido que la información más matizada. El problema de los jóvenes están teniendo problemas de salud mental, incluso en países donde tienen estructuras de desarrollo y de bienestar muy fuertes, como en Suecia, los países nórdicos, como que no se salvan ellos de los problemas de salud mental, y menos que decir del alza de los suicidios. Hablemos un poquito en esto de esa gran paradoja, de una gran conexión, y también cómo se ha deteriorado mucho el tiempo de la conexión que tú llamas ese encuentro entre pares. Me parece importante hablar un poquito de eso, porque si ese informe nos está mostrando eso, hay que parar bolas.
la salud mental deteriorada, el aislamiento, la desconexión de los sistemas nerviosos, la incapacidad, y en esa situación de alienación y de aislamiento es más fácil que calen más fácilmente esos discursos mesiánicos, esos discursos emotivos, como lo que pasa con las teorías conspiranoicas y todo eso. Parece que hay un caldo de Ajá. cultivo muy fuerte en nuestro aislamiento como seres humanos y un retroceso y una pérdida de las libertades que también el informe de Freedom House también muestra de que a pesar de que en el siglo XX hemos mejorado mucho en términos de la libertad, desde el 2008 también hay unas curvas decrecientes también que se hacen parte de los Ujú. ciclos históricos, de que también hay regresiones y retrocesos, y creo que hasta Wilber ha hablado de la autocorrección también en la que estamos evolutivamente. ¿Cómo podemos Sí. ver un poco eso de la salud mental, la educación? Y una cosa que yo a veces no entiendo también, y es cómo a veces podemos tener, la inteligencia espiritual a veces nos puede también llevar porque hay a veces una dificultad en los maestros de mirar esas dos inteligencias. Tenemos la inteligencia espiritual y la emocional. A veces están muy relacionadas, ¿cierto? Sí, Pero a sí. veces podemos con la inteligencia espiritual evadir también nuestros problemas emocionales. Hablemos un poquito de eso de salud mental ya para terminar. Sí, hay una cosa que se llama el bypass espiritual, Ujú. que tú sabes que un bypass es una manguerita que conecta un órgano con otro saltándose todos los pasos intermedios. Sí. Entonces el bypass espiritual es como un procedimiento mediante el cual una persona pretende eludir su propia neurosis o su propio sufrimiento, simplemente desconectándose de su realidad y conectándose a otra, como sucede, por ejemplo, con el consumo de drogas alucinógenas. Pero algunas personas lo hacen simplemente sentándose a meditar eh, o, o pretendiendo que de pronto porque ya forman parte de alguna comunidad así llamada espiritual o religiosa y ya están al otro lado y ya no tienen los problemas personales y psicológicos e internos que tenían. Entonces, no hay nada más peligroso que el bypass espiritual. Es una de las primeras cosas que hay que identificar en un proceso de asesoría transpersonal, si la persona está en un bypass espiritual, para ayudarle a reconocerlo y ayudarle a entender y a aceptar y a comprender que aunque el camino espiritual o religioso o la metodología que esté utilizando para crecer interiormente tiene un valor, sin embargo, esa técnica o esa metodología se está usando para evasión de la realidad y para no integrarse con su propia sombra y con sus propias dificultades de desarrollo egoicos, porque es muy importante tener un ego sano. La vida espiritual no tiene que ver con vencer el ego, Mm. negar el ego, invisibilizar el ego. La vida espiritual tiene que ver es con integrar el ego a dimensiones superiores al ego Mm. que también pueden emerger en la vida individual y colectiva. Entonces, por ejemplo, eso es un tema bien interesante. El otro que planteas, tal vez me quedo yo un poco corto en el análisis. Detecto lo mismo que tú, estoy de acuerdo contigo en que dentro de una visión general optimista acerca del milagro de la existencia, del milagro de la vida en este planeta, del milagro de la evolución de lo vivo en este planeta y de la evolución de conciencia en estos seres vivos que somos nosotros tan particulares, surgidos de los mamíferos después de la extinción de los dinosaurios. En medio de este proceso tan maravilloso y tan milagroso y que a grandes rasgos se ve como algo realmente milagroso, sorprendente, evolutivo, y yo lo veo con optimismo y con esperanza. En general tengo una visión esperanzada de la vida humana y de la existencia del ser humano en este planeta. No soy pesimista respecto a la razón por la cual, la misteriosa razón por la cual estamos aquí. Tengo esperanza y tengo optimismo respecto a eso. Sin embargo, dentro de ese corchete, tengo unos paréntesis en los que creo que están ocurriendo procesos realmente involutivos. Y Mm. esto que tú mencionas me parece un proceso posiblemente una patología del desarrollo humano ante la aparición de las tecnologías. Mm. Recordemos que cualquier cuadrante afecta a todos los demás. Por lo tanto, los dos cuadrantes de la derecha afectan a los dos cuadrantes de la izquierda.
Mm. No es eso, esto no es eso de que todo depende de lo que tú tengas adentro que se va a proyectar afuera, solo lo que pensábamos los nuevaderosos en los años 70, 80, 90, y es que pues el secreto, entonces todo está por dentro, tu actitud lo es todo, la abundancia va a surgir de una nueva programación neurolingüística que hagas en tu casa y el mundo afuera va a cambiar cuando todos cambiemos interiormente y juntemos las manos en actitud de oración o en actitud de meditación. No, la cosa no es tan simple como la realidad es sumamente compleja y la espiral de evolución de la realidad es sumamente compleja. Y esa espiral pasa por los 4 cuadrantes. Y no es lo de adentro lo único que influye en el afuera, es también lo de afuera lo que influye en el adentro. Y no es Ah, solo lo individual lo que influye en lo comunitario, es también lo comunitario lo que se mete a lo individual. O sea, en el individuo está toda la comunidad metida, pero en la comunidad también hay individuos que son independientes de la comunidad. En el claro. mundo interior también está metido, en la mente también está metido el cuerpo y en el cuerpo también está metido la mente. El cuerpo es no, nada más que el afuera del adentro, la mente no es más que el adentro del afuera. Y en estos momentos creo que esa involución de inteligencia emocional que estamos detectando desde el 2008, dices tú, creo que Mm. tiene que ver con alguna patología del desarrollo que está ocurriendo desde afuera hacia adentro, es decir, las estructuras informáticas, las estructuras comunicativas, las estructuras tecnoindustriales están afectando nuestro mundo interior. Estamos viendo un bache, una patología del desarrollo del ser humano causada por la irrupción repentina y para la cual no estábamos preparados ni listos Mm. de las tecnologías de información. Hemos confundido la información, la transmisión de información con la formación y con la transformación. Pensamos que podemos hablar a través de WhatsApp. Pensamos que a través de WhatsApp podemos relacionarnos Mm. por muchos emoticones que le pongas a un WhatsApp y por muchas sofisticaciones que le pongas a un encuentro en el metaverso cuando exista, la contención no se hace desde ahí. La contención no se hace desde la información. Mm. Estas, hay que analizar más a fondo cómo estamos siendo afectados por nuestras propias tecnologías y modificados por ellas. Yo lo noto a diario y lo noto, a veces me pregunto si son casualidades, pero siempre me encuentro con chicos que tienen las mismas dificultades de relación, las mismas dificultades de comunicación. Ahorita lo noto mucho recibo huéspedes, estudiantes universitarios en mi casa en Bogotá y me he relacionado con muchos de ellos y veo problemas gravísimos para la interacción, para la convivencia, para la comunicación, para la expresión, que yo digo, debe ser que solamente estoy conociendo personas así, por alguna razón solo me llegan los que tienen dificultades. No, parece que es promedio, parece que es una situación Mm. promediable y que la mayoría de estos chicos que hoy en día tienen de 18 a 25 años tienen graves problemas de ese tipo para conocerse intrapersonalmente y para relacionarse interpersonalmente. Ahí definitivamente hay que hacer un ayuno. Yo creo que hay que empezar con los ayunos tecnológicos, Mm. ayunos de 24 horas, de 48, de una semana. Mm. Eh, eh, yo creo que hay que hacer pruebas para saber qué es lo que nos ocurre ayunando tecnología, porque Sí. todos nos hemos vuelto adictos, yo me incluyo. Sí, en el trabajo de Johan Hari, que sacó un libro hace poco que llama El valor de la atención, habla un poco de esa realidad, como él dice cómo nos están robando la atención y pues la atención es parte del combustible de la nueva economía, ¿cierto? Así como Ajá, está pasando del capitalismo al informacionalismo, el valor de la minería de datos, la atención, y como sí, otra estructura también de reorganización de la misma formación de la riqueza en la sociedad. Entonces, ese libro sí. está muy potente porque una de las cosas que él está mostrando es que hay que hacer los ayunos, que hay que tener otra vez mirar cuáles son las bellezas perdidas que también se han perdido con estas cosas, ¿cierto? La vida Ajá. contemplativa, la desconexión, ciertos contactos que también vuelven a fomentar en unas personas la empatía. Yo creo que si la alienación perdura,
la empatía va a sufrir mucho y con Sí, empatía es peligrosísimo pues lo que pueda pasar porque pues vamos a empezar a poner políticos y a personas donde entre menos empatía tienen como que no nos importa ya eso y me parece que eso es uno de los víctimas de la gran hiper mega aceleramiento de cosas a nivel tecnológico y a nivel humano muy desarrollados, como desequilibrios del desarrollo, podríamos decir. Muchos de los desequilibrios del problemas que desarrollo. tenemos se dan es por desequilibrios que hay a veces entre, por eso es interesante también pues el enfoque integral para mirar un desarrollo, porque de qué nos ganamos también otra cosa de la que yo pensaba también paradójica era, bueno, formamos un grupo de personas con otras estructuras, pero van a llegar a emplearse o a tener trabajos y no van a tener trabajos para desempeñar todo eso que saben, porque el trabajo, Ajá, como David Graeber lo ha dicho en los trabajos de mierda, lo que él dice es que mucho trabajo que se está haciendo todavía es muy desde lo moderno, desde incluso en las mismas instituciones académicas. Entonces se está formando gente que se desmarca un poco de esas capacidades y sí, otra vez otra complejidad. Otra vez el problema de la salud mental, porque pues eso desequilibra un poco la posibilidad de acoplarse un poco como con lo que hay en la sociedad. Entonces ese es un mundo de tensiones que ese ir hacia nuevos niveles de desarrollo también puede también traer un grado de complejidad muy alto para las personas. sí. Todo avance en un nivel, de un nivel de desarrollo al otro trae una grave patología. Mm, De modo que es casi que una ley de la evolución que cuando uno de los cuadrantes avanza, desequilibra los otros tres. mm, Eh, Ahora el punto está en que si la solución no, en este caso no viene de adentro hacia afuera, entonces, eh, eh, entonces va a tener que venir de afuera hacia adentro. O sea que ahí yo diría que por mucho esfuerzo psicológico y cultural y comunitario que hagamos, si esas tecnologías siguen avanzando al ritmo al que están avanzando, van a, van a, van a producir un desequilibrio de nuestro mundo intrasubjetivo e intersubjetivo de todas maneras, por muy fortalecidos que estemos intrasubjetiva e intersubjetivamente hablando. mm. Eh, Así que no se me ocurre, ahí no se me ocurren, en este momento se me ocurren simplemente las soluciones hippies. Nos vamos para el campo, hacemos salidas a la naturaleza, nos desconectamos del celular, eh, volvemos a la lectura, porque al final también hemos perdido la relación con el libro, que es una relación mucho más cuidadosa con el conocimiento y con la ética y con la Y la empatía, la atención. relación con la novela. La ¿Cómo? atención. La Uno leer un atención, libro es una meditación ya, estar tanto tiempo concentrado en un claro, objeto que es, claro, eso es una arte de la meditación muy tremendo y esa posibilidad porque claro. muchos chicos me dicen es que no me puedo concentrar, es que es un problema tenaz el que Sí, está sí, viviendo la sí, educación porque la sí. atención está fragmentada y tenemos que volver a tener prácticas, pues las que sean para que desde el deporte, las artes marciales, no sé, lo que sea, de acuerdo pues al contexto donde uno esté, donde pueda vehiculizar, porque en algunos contextos no van a funcionar ciertas cosas que para uno son Ajá, importantes, por lo menos contextualizar, pero que haya tensión, porque la tensión tiene que ver con algo que también es muy importante en los estados de conciencia y es lo que ayuda también a integrar también, cuando uno se enferma, cuando uno pausa. Eso es lo que le permite integrar, como que reacopla un poco la percepción, la capacidad de organización de la atención. Si no tenemos la atención otra vez concentrada, nos va a ser muy difícil capaz de integrar y de evolucionar, porque no tenemos, vamos a estar como en un continuo. Y siento yo que ahí se la está jugando no solo el capitalismo ahorita, sino la educación. Y yo siento que con mis sí, sí, estudiantes yo hago ejercicios muy sencillos que lleven a tener esa atención. Y es lo que también en el ritual y en lo ancestral nos recuerda un poco esa sí, tensión acrecentada, tener momentos donde uno sienta donde algo pasa y se crea un campo de energía en un grupo de personas que están con su atención concentrada. Incluso es algo que misteriosamente puede ayudar a trabajar los traumas en las personas, un campo ajá. de energía colectiva de atención concentrado con intención, puedes hacer cosas maravillosas, pero yo creo que nos toca que volvernos un poquito otra vez nuevos chamanes, otra vez para otra vez a pensar un poco cómo esa atención la podemos como condensar y yo siento que ahí hay un gran tesoro para la educación, es algo que se viene hablando, incluso muchas de las personas que están en tecnología nos lo recuerdan, pero sí en pedagogía y en educación.
todo lo que podamos hacer por otra vez llevar esa atención otra vez a esos puntos nos puede llevar a cosas maravillosas. Yo siento que la desatención sí, y lo digo también para mí, ¿cierto? Es porque es sí, todo lo sí, estamos para viviendo, no nosotros estamos mismos. viviendo. Por eso vamos al Sí. campo, por eso vamos y hacemos actividades de conversación con amigos, por eso nos Ajá, reunimos a hacer conversaciones también online, pero porque también ahí también hay atención, no estamos solamente, claro, estamos claro. buscando también buscar llevar esa atención a todos los planos. Y otra de las cosas maravillosas, pues lo he encontrado también por Yara, es que me dice que cuando ella está en el deporte o está haciendo una actividad somática corporal, parece que también no hay posibilidades de que la mente esté pensando en otra cosa, sino estar ahí. Te queda muy difícil Ajá, jugando algo y poder irse. Y lo que he notado, cuando en educación hacemos conversaciones donde se tocan temas muy profundos de la vulnerabilidad o de las historias personales, por experiencia, las personas les queda muy difícil de dejar de prestar atención porque de una sienten que el otro está diciendo algo tan importante, no solo el sí, maestro, sino que estoy dándome cuenta de que llevar conversaciones de corazón más abierto en educación, sí, eso sí, también crea tensión y los estudiantes dicen, sí. ah, es que no solo es a mí, porque a veces nos ponemos, es que solo a mí me ha pasado las cosas, cuando te das Claro. cuenta, eso lo hemos vivido todos y se fortalece la empatía dentro del grupo. Entonces, yo estaba empezando a aplicar un poco metodologías conversacionales, Sí, el trabajo también por paradojas, que me parece muy interesante porque me parece muy interesante lograr esa matización del pensamiento, pues pensando en paradojas, digámoslo, así ajá, como se habla en la filosofía de Ken Wilber del despertar, cómo hablar también de su opuesto, del mostrar y el ocultar, como jugar un poquito a lo Chesterton, a un juego de paradojas, me parece que estoy desarrollando también una metodología ah, didáctica qué bonito. cómo poder trabajar paradojas en el aula, porque siento que entre más capacidades podamos de integrar paradojas, más el alma pues se amplía, también se ensancha, somos más capacidades de acoger pues la paradoja y el misterio del otro y hacer más empáticos. Entonces me parece muy chévere jugar con Ajá, eso, con qué esa, bonito. incluso también está muy inspirado en el trabajo de Ken Wilber. Él habla en la religión del futuro del trabajo con la polaridad, pero llevarlo Sí, a hacer más conciencia porque a veces sí, sí, así como hablamos de conciencia, bueno, hablemos también de la inconsciencia, o hablemos como de esperanza y cuáles son las virtudes de la desesperanza, de la desilusión. Y cuando uno sí, sí. habla de ese otro lado, se da cuenta de que, uy, claro, hay virtudes en la desilusión porque me ayudan también. Como que no hay Ah, pierda, y el yin y el yang, ajá, está ajá. todo eso como... Entonces me parece muy interesante empezar a desarrollar enfoques didácticos, pues a los pedagogos y a los que están viendo esto, que puedan Sí, empezar a hacer desarrollos desde sus herramientas, desde lo que tengan para poder empezar a trabajar los estados de conciencia, evaluar a los estudiantes desde modelos donde sí. contemplen un poco más las inteligencias múltiples, porque es que ni siquiera las universidades lo están haciendo. Todavía Eh, eso no lo están haciendo. La otra cosa, las estructuras de conciencia. Qué interesante poder saber cómo hacer evolucionar a alguien de egocéntrico a mundicéntrico, cuáles serían como los ejercicios, ajá, cómo estrenarnos ajá. el carnet de identidad planetario y cuáles Sí. serían como las experiencias que me hacen a mí sentir un todos nosotros y una perspectiva de que todos somos iguales en dignidad, de que todos Sabes sentimos qué lo me mismo. produjo a mí eso? La ciencia ficción. A mí, ¿sabes qué me lo Yo, produjo? El trabajo de Mark Gavney del humanismo cosmorótico. Cuando uno lee a este autor, como ajá, que uno siente ahí como que esa evolución está respirando también en uno como mayor capacidad de ajá. unidad también y de apertura y que no lo ve solo afuera, sino como que está haciendo esa integración y que, bueno, hábleme un poquito de la ciencia ficción, que es así, no me la... Habrá que acercarse a ese texto del que estás hablando. Me lo mandas por WhatsApp. Mm. No, 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 es que es tan simple como que yo nunca me sentí regional, yo siempre me sentí mundial. Y cuando me pongo a mirar, seguramente eso tuvo que ver con mi afición por Star Trek, así de simple. El viaje a Ujú, las estrellas me hizo a mí siempre sentir que yo era planetario. Y para ujú, mí mi religión era sentarme a ver esa película. claro. Para mí la primera Entonces, cosa fue la astronomía también. siempre me pareció un poco absurdo el concepto de nación y del límite nacional y de identidad nacional, y siempre me pareció muy obvio pues que yo era planetario, que yo Mm, no era nacional, que era planetario antes que ser nacional. ujú, Y porque claro, la conciencia mundicéntrica pues sí tuvo mucho que ver con el viaje a la luna, y sí tuvo mm, mucho que ver con la ciencia ficción, porque por primera vez nos vimos desde afuera, claro. y por primera vez nos vimos encerrados en una sola jaula zoológica,
Entonces, pues claro que sí, seguramente esa imagen de la Tierra desde el espacio, pues sí produjo un cambio de conciencia importante. Una fotografía que cambió nuestra identidad, la Así fue. fotografía del planeta Tierra. Como que Sí. yo me lo explico, es así de simple. Yo era un gran fan de, de pronto ese es un buen método. Pero sí, Mm, yo pienso que todo esto hay que trabajarlo. Yo creo que tu invitación a que los pedagogos mm, y las personas interesadas en apoyar a otros seres humanos tomen estos conceptos y los apliquen y empiecen a explorar mm, metodologías. Todo esto que tú, por ejemplo, estás haciendo es importantísimo. Yo mm. abrí un chat de WhatsApp para promover también unos encuentros online de estudio de este libro de educación integrativa y formación transpersonal. Ahí tengo a varios rectores de colegios y varias personas. Todavía no hemos iniciado actividades. Estamos pensando en empezar el otro año para empezar a trabajar el libro, porque el libro es un libro para trabajar, no es un libro Claro. para leer, es un libro para trabajar. Por eso también tiene decenas y decenas de cuadros sinópticos, de diagramas, Ah, con cuestionarios, con preguntas, con interrogantes sobre cómo comenzar a reconocer los elementos esenciales de la materia integrativa y de cómo convertirlos en pruebas piloto en contextos pedagógicos y de pruebas piloto metodológicas también. buenísimo, Entonces, buenísimo, Fer. pues rico ir haciendo como esa red de gente Mm. eh, y rico ir comenzando a trabajar el tema. De modo que pues sí aprovecho para que esta entrevista ojalá consiga lectores del libro. Se consiguen editoriales, esto es publicado por editoriales Kepsi, se consigue en librería Ibáñez, tanto la de Teusaquillo como la del centro en Bogotá, y se consigue a través mío. Hay si ustedes entran a academia.edu, ahí están las 50 primeras páginas del libro gratuitas, con algunos diagramas también, con algunos de los cuadros Ahí lo sinópticos, colocaremos en la como para que descripción tengan del una idea. video para que la gente lo descargue también y lo pueda ver y Eso, sepa. Ahí lo linkeamos. sí, eso, buenísimo, Fer, buenísimo, una sí. última pregunta. Tú escribiste eso antes de pandemia, ¿cierto? Y yo siento que Sí, cuando entró la pandemia, como que sucedieron muchas cosas. No sé, sentí como un año, como si fuera una década, no sé, como que tuve una cosa con el tiempo muy extraña que de pronto sí. todos también sentimos. Desde el momento en que escribiste el libro, ¿qué cosas han cambiado y qué opiniones y en qué te has transformado tú y qué cosas de pronto, antes de pandemia y después del libro, de pronto, qué cosas? Bueno, ahora voy a acudir a un mito astrológico. Mm, El mito es que como yo soy acuario, entonces, no, a mí me sale mucho, a mí me salen muchas cosas por adelantado. O sea, yo a veces pienso por adelantado. Y sí creo que es una virtud acuariana, la mm, verdad. Cuando yo escribí el libro era como pensando algo que iba a ocurrir. Y yo todavía sigo pensando que ese libro es un poco un libro escrito para el futuro, entendiendo por futuro lo que está ocurriendo ya en el presente. mm, Yo le cambié el prólogo, claro, lo adapté un poquito al contexto pospandémico, porque el primer prólogo que le hice, pues no tenía en cuenta que estaba ocurriendo o que ya había ocurrido la pandemia. Le cambié el prólogo, pero los contenidos no variaron mucho porque de alguna manera ya se veía venir, ya se veía sentir el reto que es para la educación del siglo XXI, estos nuevos cambios sobre todo en los cuadrantes de afuera, en los mm. cuadrantes de la información y de la tecnología. Entonces, yo estoy más bien, lo que creo es que definitivamente necesitamos diferenciar lo superficial de lo profundo para no empezar a llenar de basura los Mm, espacios educativos que podrían llenarse de calidad cuando mm, las inteligencias artificiales y los ritmos de aprendizaje sean tan rápidos que nos dejen tiempo libre para que los estudiantes de 0 a 99 años de edad eh, eh, hagan algo de valor con su existencia. mm, Eh, porque, porque es que mira, incluso el bilingüismo, o sea, ya apareció un aparatico que se coloca aquí, es como un ojal en la solapa, que va a traducir automáticamente como en mm, Star Trek. Es un traductor universal, actualmente trabaja con más de 100 lenguas,
como el traductor de Google, y hace la traducción automática en los encuentros. Tú te vas a viajar a Japón y hablas con japoneses y entiendes lo que los japoneses te dicen. Por debajo del botoncito que colocas en las solapas hay un aparatico un poquito más grande, un tris pesado, pero el traductor automático ya está ahí. ¿Qué va a pasar con el bilingüismo? ¿Qué va a pasar con la traducción simultánea? ¿Qué va a pasar con un montón de cosas que de verdad las máquinas nos están haciendo el favor de hacerlas por nosotros? Mm. ¿Y qué ¿No? cosas no van a poder hacer para hacerlas nosotros mejor? Por ejemplo, hay mucha gente muchos jóvenes ya le están cogiendo incluso una pereza a la sexualidad también, pues le ven como algo, hay también una Ajá. tendencia también a virtualizar tantas cosas que eso piensa a perder y también se vuelve una cosa como que uno dice de preguntarse, pero eso ya nos daría Sí, para otro hilo más grande, vamos a ir sí, sí, cerrando porque yo creo que sí, ya sí. pasaron cosas muy interesantes y vamos a dejar por ahí. Muchas gracias, Fer, por la conversa. Bueno.